a todos mis queridos hermanos, nos encontramos una vez más a través de este medio para escuchar palabra de Dios en tiempos de cuarentena. Es un privilegio y un honor para mí poder saludarlos, esperando que todos se encuentren bendecidos y fortalecidos en el Señor Jesús. Amén. Como sabemos, estamos atravesando por una situación que es de público conocimiento y la verdad que necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿ven? Todo el tiempo. El pueblo de Dios sabe esto. Y en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, que dice así: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén. Y qué hermosa palabra que nos da el Señor en este día. Amén, para que podamos meditar en él. Dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. El pueblo apostólico sabe que el nombre de Jehová es Jesucristo, amén. Y la palabra de Dios está hablando que tenemos un refugio en él, que tenemos una protección, amén, en su nombre, amén. Dice que a él correrá el justo y será levantado. Hermano, yo no sé cómo usted se encuentra en este día, no sé cuál será su circunstancia, pero el Señor sí lo sabe. El Señor en una oportunidad dijo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Hermanos, en estos tiempos la voz de Dios cada vez resuena más fuerte en el mundo entero y resuena muy fuerte en los corazones de aquellos que lo buscan. Y el Señor en esta oportunidad me está diciendo a mí, le está diciendo a usted: venid a mí, venid a mí. Nos está llamando que vayamos a Él. Amén. Si estamos trabajados, si estamos cargados, amén, si estamos angustiados o si ya no tenemos fuerzas, Él nos está llamando, amén, porque Él es fiel a su palabra y Él cumple sus promesas. Y dice que a Él correrá el justo y será levantado. Mi hermano, yo le animo a usted a que pueda abrir sus oídos espirituales y pueda escuchar la voz del Señor que le esté diciendo: no te preocupes por nada, el mundo puede correr de aquí para allá, pero tú tienes un lugar donde correr, que es hacia mi presencia. Porque si estás desalentado, yo te voy a alentar. Si estás caído, yo te voy a levantar. Y esa es la palabra de Dios, amén, que nos alienta, amén, que nos fortalece para poder continuar en su camino, amén. Si nos está faltando la fe, si nos está faltando el ánimo, el Señor Jesús nos quiere llenar, amén, de fuerzas para poder continuar en su camino. Así que, hermanos, esperando que esta palabra sea de bendición para sus vidas, le invito a que alabemos al Señor Jesús y a que podamos tener presente que Él nos está llamando a su presencia y que podemos correr hacia Él, que en su presencia vamos a estar seguros, amén, y vamos a ser levantados. Hermanos, le mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cariños de mi familia también, esperando prontamente poder vernos, poder reunirnos en la casa del Señor para poder alabar entre todos su nombre. Que Dios les bendiga. Amén.
la fuente de mi libertad. Solo tu amor me cautivó, tu voz me llama, ven, ven, ven. Correré, siempre correré hacia ti, Señor. Tuyo es mi ser, por eso correré, por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? Por siempre correré. Vos me llama, ven, 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 su voz me llama, ven, ven, ven. Correré, por siempre correré hacia ti, Señor. Tuyo es mi ser, por eso correré, por siempre correré hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré? A ti yo corro, siempre correré. Paz de Cristo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Qué gozo es poder nuevamente conectarnos y poder estar juntos para adorar, bendecir el nombre del Señor. Qué importante que es poder adorar el nombre de aquel que vive y que reina para siempre en nuestra vida. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Le agradezco a Dios, como siempre, y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan permanentemente a través de sus oraciones, a través de todos los medios y recursos necesarios para que la obra de Dios se extienda y el poder del Evangelio llegue a todas las personas que tanto lo necesitan. Tenemos un Dios de victoria, un Dios de bendición. Tenemos un Dios que puede librarnos de todas aquellas cosas que puedan venir en contra de nosotros, de manera que tenemos la seguridad, la plena confianza de que cada vez que enfrentemos dificultades y problemas, cada vez que enfrentemos luchas y pruebas en nuestra vida, Él estará allí para librarnos, para guardarnos, para defendernos. Qué bueno que es tener a Dios de nuestro lado siempre, y al pueblo de Dios, el pueblo del Señor, y un grupo que nos respalda y nos apoya para seguir bendiciendo el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Que Dios bendiga a todos los que están alineados detrás del Señor de los ejércitos, porque son bienaventurados, son felices aquellos que le buscan. Quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Les bendigo en nombre del Señor, deseo que se encuentren bien en sus hogares, que Dios les esté dando paz, fortaleza espiritual y que Dios esté supliendo cada una de las necesidades de cada uno de ustedes.
Quiero compartir la palabra de Dios, será en esta oportunidad en el Salmo número 51. Salmo número 51, donde encontramos la historia de un David que le había fallado al Señor, que se había equivocado. Un hombre que Dios lo describió como el hombre conforme a su corazón, pero que sin embargo tuvo que atravesar diferentes circunstancias en su vida, como cada uno de nosotros tenemos que enfrentarla. El hecho de que David era un hombre conforme al corazón de Dios es un hecho muy interesante que nosotros debiéramos estudiar la vida de David y sacar enseñanzas de cómo procedió este gran hombre del Señor. Capítulo número 51 del libro de Salmos, versículo número 10, quiero tomar como referencia para hacer énfasis en un tema muy interesante para nuestra vida, que dice en nombre de Jesús el Salmo 51, 10 lo siguiente: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Son las palabras de un hombre que buscaba a Dios, son las palabras de un hombre que se centraba en su propia necesidad, en su propia carencia y no en los demás. Un hombre que se atrevió a mirarse a sí mismo y a presentarse delante de Dios bajo el peso de su error y de su pecado, de la manera correcta en que debemos hacerlo todos y cada uno de nosotros, debido a que estamos inmersos en una transformación permanente en nuestra vida. Somos obra de Dios, Dios está trabajando en nuestra vida, el Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa en nuestra vida. Tiene como título lo que Dios quiero compartir con ustedes en este día: Cámbiame, oh Señor. Las palabras de este salmo nos dan cuenta de esta necesidad que tenía el salmista, el rey David, y que nosotros también tenemos esa necesidad de venir delante de Dios diciéndoles permanentemente a nuestro Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. De alguna forma, David estaba pidiendo que Dios lo renueve, que Dios obre en su vida, que Dios, en otras palabras, como dice el título de nuestro mensaje del día de hoy, cámbiame, oh Señor. Mientras algunos responden obedientes al consejo de la palabra de Dios, muchas veces nos toca aconsejar y lo hacemos a partir del punto de vista de Dios, a partir de lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre que nos guiemos por lo que dice su palabra, seremos bendecidos y llegaremos a un buen término sin lugar a duda. Y como les decía, mientras que algunos obedecen a este consejo y dejan que la palabra de Dios sea quien guíe sus vidas, otros, por el contrario, no lo siguen. Quienes lo siguen son restaurados por Dios. Dios nos restaura, Dios nos fortalece. Como pastor me ha tocado muchas veces tener que aconsejar a personas, y siempre haciéndolo a partir de los principios que Dios establece en su palabra, y muchas personas son restauradas por Dios. He visto a lo largo de años cómo Dios restaura, lo he visto en mi propia vida. Debido a que somos transformados por Dios y hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestro propio corazón y nuestra propia vida. Cuando obedecemos a Dios y aplicamos el consejo de Dios, el buen consejo que nos envía a través de su palabra, de los ministerios que Dios ha establecido y que ha puesto en personas a las cuales acudimos, otros por el contrario no reciben este consejo y fracasan. He visto fracasar a muchos por no aplicar lo que dice la palabra de Dios en sus vidas. Que no se trata simplemente de venerar la palabra de Dios y de aceptarla como cierta, sino de ponerlos en práctica, aplicarlos fehacientemente en nuestra vida. ¿Por qué es que muchos fracasan en esto de ser bendecidos por Dios, de ver el éxito en sus vidas?
de ver la restauración en sus vidas. Mientras unos son restaurados aplicando esos principios de Dios, otros fracasan en ello. Y la razón primordial es porque hay un velo espiritual en muchas personas. A lo largo de la Biblia se menciona este velo espiritual. Velo es algo que cubre y que impide que uno pueda ver claramente las cosas que tiene por delante. Hay muchas veces entonces un velo espiritual sobre muchas personas y a veces tristemente sobre muchos cristianos también. Tienen muchos de ellos una terrible ceguera espiritual que no les permite ver su propia culpa y la necesidad que tienen de cambiar ellos mismos. El consejo muchas veces se torna infructuoso y las personas fracasan porque no pueden ver su culpa. Ese velo les impide ver que muchas veces la culpa no está en los demás. Nos hace enfocar muchas veces en lo que sucede alrededor de nosotros o a las personas que están alrededor de nosotros, cuando deberíamos mirarnos a nosotros mismos. Noten las palabras del salmista. Crea, Señor, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El problema es que muchas veces nosotros pedimos esto para los demás. Creemos que los demás son los que necesitan ser cambiados. Que Dios les dé un corazón recto a mi cónyuge o a los que me rodean. Que Dios cambie el corazón y renueve un espíritu recto, que haya rectitud y justicia en mis hijos o en los que me rodean, y nunca en nosotros mismos. No, muchas personas no pueden cambiar ni ven la renovación en sus vidas porque no ven en sus propias vidas la necesidad que tienen, la necesidad que tenemos de poder cambiar. Hay muchas familias, y algunas de ellas cristianas también, que se atacan unos a otros, se echan la culpa unos a otros. Lo que cuesta ponerse en el lugar del otro. El que tiene le cuesta ponerse ponerse en el lugar del que no tiene, el que es fuerte en el lugar del que es débil, el que está sano en el lugar del que está enfermo. Y siempre las personas comienzan a atacarse en las familias, en nuestro entorno, en nuestras relaciones. Nos atacamos unos a otros. Las personas se pelean amargamente, peleas que terminan sin ningún tipo de reconciliación y terminan deteriorando sus relaciones. Las madres que enloquecen por el comportamiento de sus hijas, los padres que no les hablan a sus hijos. Ellos claman muchas veces, ya que muchos de ellos son cristianos que aman al Señor Jesucristo, sin embargo, persisten en su enojo. La Biblia no dice de que no debemos, que no nos enojamos, ¿sí? La Biblia está cargada de promesas y de aliento a nuestras vidas para ser transformados por Dios y cambiados. Somos cambiados. El problema es cuando persisten en nosotros los malos comportamientos, persisten en nosotros el enojo, persiste en nuestra vida la amargura, y todo se vuelve dentro de nuestras relaciones y a veces dentro de los hogares en un desorden, en un caos, se podría decir, un infierno casi, lo que se está viviendo dentro de muchos hogares. El problema reside principalmente en que todos quieren que las otras personas sean las que cambien. El culpable de todo lo que nos sucede es la sociedad, es las circunstancias en las cuales estoy inmerso, en las cuales estoy viviendo. Siempre es culpa de la otra persona. Y suelo decir siempre, es una máxima para mí, decir que siempre el pecado se ve mucho más grave en los demás que en nosotros mismos. Fue el caso de David, el rey David, quien también en alguna oportunidad, él mismo que escribió estas palabras, tuvo que aprenderlo a través de sus faltas, a través de sus errores. En el momento que pecó,
lo confrontó un profeta llamado Natán, hablándole acerca de un cierto hombre. Se acercó a él, le habló de cierto hombre que tenía muchas ovejas y había uno que tenía solo una, y este hombre que tenía muchas ovejas le quitó la única que tenía al pobre pastor que contaba con solamente una oveja. Entonces David se indignó. ¿Quién fue el que hizo semejante cosa? ¿Cómo le va a sacar? Si él tenía tantas, ¿por qué le sacó al que tenía solamente una oveja? ¿Quién es ese hombre?, preguntó David. Y el profeta le contestó: tú eres ese hombre, porque tú tienes muchas mujeres y concubinas aquí en tu palacio. Sin embargo, pusiste tus ojos en la mujer de un tal Urías Eteo, que era su única esposa a quien él amaba. Eso y sucede muchas veces así también en nuestra vida. El pecado, David lo veía mucho más grande en los demás que en sí mismo. Se olvidaba de sí mismo y de lo que él estaba haciendo. Todos quieren que las demás personas sean justas y se olvidan de que nosotros tenemos que aprender a ser justos y aprender a ser con los demás como nosotros quisiéramos que hagan con nosotros. Siempre la culpa es de la otra persona, es la otra persona la que necesita ayuda siempre. Pero por eso pienso yo que ningún consejo que se pueda dar a alguna persona tendrá algún impacto hasta que el pueblo de Dios no tome una decisión en su vida. Nosotros no podremos cambiar nuestra vida. Las circunstancias alrededor de nosotros no han de cambiar hasta que nosotros mismos no cambiemos, hasta que nosotros mismos no tomemos una decisión de cambiar. Y todos tendremos que apropiarnos de esta oración de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, renueva un espíritu noble dentro de mí. Esta promesa, esta oración que hizo David: crea, Señor, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Todos tendremos que hacer esta oración de una forma sincera, decirle: oh Señor, como dice el título de nuestro mensaje de hoy, cámbiame a mí, Señor. Pasamos mucho tiempo orando para que Dios cambie nuestras circunstancias. Pasamos mucho tiempo orando para que Dios cambie las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Pasamos mucho tiempo orando para que cambien nuestros compañeros, nuestros cónyuges, nuestros hijos, las personas que nos rodean, los compañeros de trabajo. O pasamos mucho tiempo para que cambie la situación de nuestra familia, para que Dios cambie las condiciones de nuestra vida. Sin embargo, en muy pocas ocasiones hacemos esta oración, que es la más importante que podemos llegar a hacer. Cámbiame a mí, Señor. El problema real no es la persona que nos rodea, no es nuestro cónyuge, no es nuestro hermano, no son nuestros amigos, no es la pandemia, no es el hecho de que no podamos hacer determinadas cosas. Yo soy quien necesita la oración. Cámbiame a mí. No está mal pedir por estas cosas, pero muchas veces nos vemos privados de la paz de Dios porque no nos enfocamos en aquello que hacen los demás y no en el cambio que nosotros necesitamos personalmente. Dios es el que digita lo que nos sucede en la vida. Dios es el que ordena nuestros pasos. Dios es el que orquesta todo lo que nosotros hacemos y la vida de todos sus hijos. Él no va a permitir que nos ocurra algo simplemente por capricho o por casualidad. Eso significa de que Dios ha permitido las crisis por las cuales estás atravesando. Eso significa que Dios es el que permite contrariedades en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras relaciones, que Dios permite crisis en nuestra vida, ¿sí? Permite cada una de esas cosas porque
Él está queriendo producir un cambio en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirnos a nosotros a partir de la situación en la que nosotros nos encontramos? A partir de la crisis por la cual atravesamos. Él nos está queriendo decir algo a cada uno de nosotros. Él te está queriendo decir que tú necesitas cambiar tu vida. Nos guste o no a cada uno de nosotros, estamos en el proceso de cambiar. Tomé como ejemplo de alguien que había hecho caso omiso y puso sus ojos en lo que los demás hacían, que fue David, y no en lo que él estaba haciendo, porque él necesitaba ser cambiado por Dios. Él mismo formuló esta oración, porque todos, aunque no querramos, estamos en ese proceso permanente de ser cambiados por Dios de una manera u otra. Algunos de una forma más determinada, más brusca, y otros de una manera más suave y lenta, de acuerdo a nuestro carácter o a lo que sea provechoso para nosotros. Pero todos nosotros estamos en el proceso implementado por el Señor en nuestra vida, dado que nada es casualidad de lo que nos sucede, está todo orquestado por Dios, cada paso y cada cosa que nos sucede, la situación que estás pasando, porque todos estamos en ese proceso de cambio de una u otra manera. En la dimensión espiritual en la cual nosotros nos movemos, no existe tal cosa como simplemente existir. No vivimos, no nos pasan las cosas a nosotros por simplemente sucedernos. Todas las cosas nos están ayudando para bien, sino que estamos nosotros continuamente, permanentemente siendo cambiados por Dios, sufriendo cambios para bien o para mal. Estamos siendo cada vez más, debemos ser como nuestro Señor. ¿Estamos siendo cada vez más parecidos a nuestro Señor o estamos siendo cada vez más parecidos al mundo, a cómo el mundo se maneja? ¿Confiamos cada vez más en Dios o dudamos cada vez más del Señor? Pero estamos todos siendo cambiados permanentemente. O crecemos con Dios permanentemente, crecemos más en Cristo, o nos apartamos cada vez más de Él, o estamos acercándonos cada vez más a lo que Dios quiere para nosotros, o estamos alejándonos cada vez más de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que ¿estamos cambiando nosotros? ¿Estamos cambiando para bien o estamos cambiando para mal? ¿Estamos cambiando para tener un espíritu cada vez más sensible, cada vez más amable como el Espíritu de Jesús? ¿Nos miramos seriamente cada día en el espejo de la palabra de Dios y le decimos, Señor, quiero ser cada vez más conforme a tu imagen en cada área de mi vida? ¿Estamos pidiéndole esto al Señor? ¿O hemos permitido tal vez que las amarguras echen raíces en nuestros corazones, convirtiéndose estas raíces de amargura en rebelión y en dureza de corazón, sabiendo a que Dios nos ha llamado a vivir en paz con todos? ¿Estamos todavía pidiéndole el cambio para los demás y no el cambio de nosotros mismos? Tal vez la amargura se ha arraigado en nuestro corazón en estos últimos tiempos. ¿Ha aprendido usted a escuchar la convicción que produce la palabra de Dios y la voz del Espíritu en su vida, quebrantándole a usted para volverle más conforme a la imagen de Jesús? ¿O está endureciéndose tal vez usted cada vez más al punto de estar alejándose cada vez más del cambio que Dios quiere producir en nosotros? Dios nos está transformando permanentemente a través de su Espíritu Santo. Y nunca vamos a recibir la liberación que nosotros tanto anhelamos y queremos hasta que nosotros no cambiemos. Necesitamos determinarnos, necesitamos
tomar una decisión. Y porque esa liberación nunca ha de venir en nuestra vida, por más que citemos todos los textos bíblicos, hasta que nosotros no cambiemos. No se trata de quién te aconseje o quién ore por tu vida, sino de un cambio en tu propio corazón. Tu vida, si no cambias, será cada vez más difícil. Tus relaciones con los demás, tu vida espiritual, tus circunstancias, y la situación puede llegar a empeorar incluso hasta que nosotros mismos no seamos los que cambiemos. Dejemos entonces, deja de defender tu propia causa, deja de señalar a otros justificándote a ti mismo. Dios no te va a alcanzar, su espíritu no puede alcanzarte hasta que tú no te despiertes espiritualmente y admitas tú mismo que nada cambiará en tu vida a menos que tú mismo cambies. Clama a Dios, busca a Dios sinceramente y entrégate enteramente al Señor en oración y dile: Señor, cámbiame, Señor. Dile: Señor, escudriñame, examíname, muéstrame dónde he fallado, muéstrame dónde me he descarriado de tus caminos. Saca a luz ese orgullo que hay en mi corazón de no querer humillarme y reconocer mi error. Señor, ilumíname, Señor, y alumbra toda ira que hay en mi corazón. Alúmbrame, sé que hay terquedad dentro de mi corazón. Alumbra todo pecado que haya en mi vida. Dile al Señor: ayúdame, Señor, a rendirlo todo con todo mi corazón. ¿Cuántos más expertos te aconsejarán? ¿Cuántos más consejeros visitarás? ¿Cuántas más noches de soledad en tu vida, de luchas sin provecho, de luchas infructuosas que no te llevan, peleas que no te llevan a ningún lado, vas a tener que soportar antes de que te despiertes a la verdad de Dios, para que ocurra alguna sanidad en tu vida y puedas tener salud espiritual, alguna restauración? Tienes que asumir y tomar tu responsabilidad. Tu milagro en esta oportunidad y en este caso depende exclusivamente de que tú cambies. Digámosle al Señor: cámbiame, oh Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús me acerco a ti, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Dame la fuerza, Señor. Cambia mi vida, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mi vida. Reconozco que el cambio en mi vida, en mis circunstancias, depende de mí. Cámbiame a mí, Señor. Ayúdame a reconocer toda mi falta y restáurame, Señor. En el nombre de Jesús, sé que necesito ese cambio y estoy de acuerdo con tu palabra. Dios, recibo de ti, Señor, en este momento nuevas fuerzas y me decido, Señor, a mantener esa fuerza, a mantener esa determinación en cambiar mi propia vida antes de que otros puedan cambiar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Que esta palabra haya sido de tanta bendición para sus vidas como lo ha sido para mi propia vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, y hasta otro momento, si Dios quiere. Se oye un fuerte resonar